es para quinto año y el tema es descomposición factorial. Eh, Se trata sobre funciones y bueno, vamos a hablar un poquito de funciones. Nosotros ya hicimos repaso de un par de temas que tenían que ver con ecuaciones y propiedad distributiva, que van a ser importantes para poder avanzar en este tema. Entonces, bueno, supongamos que tenemos una función cuya expresión es 2x al cuadrado menos 10x más 8. ¿Sí? Una función de segundo grado. Entonces, ustedes en cursos anteriores seguro vieron que hay muchas cosas que se pueden hacer que se pueden estudiar sobre esta función. Por ejemplo, se puede estudiar el dominio, aunque nosotros vamos a suponer que el dominio son todos los reales en estas funciones polinómicas de primer, segundo, tercer grado, cuarto grado. Vamos a suponer que el dominio son todos los reales. Eso significa que todos los números reales tienen imagen, ¿sí? Porque otra de las cosas que podemos hacer es calcular imágenes, ¿sí? Por ejemplo, porque una función, si lo recuerdan, una función lo que hace es una correspondencia entre cierta cantidad de números, entre un conjunto de números y otro conjunto de números. Por ejemplo, este, estoy vendiendo tortas fritas a 15 pesos, entonces relaciono. Si yo vendo 0 tortas fritas, este, bueno, voy a ganar 0 pesos. Si yo vendo una torta frita, voy a tener 15 pesos. Si vendo dos, voy a tener 30. Y así sucesivamente. Entonces yo puedo relacionar un conjunto de números con otro. Eso es una función que modela una situación como puede ser la venta de tortas fritas o la venta de cualquier producto. ¿Sí? Hay funciones más complejas para situaciones más complejas. Bien, y una de las cosas que se pueden hacer con las funciones es calcular imágenes, que es calcular el correspondiente. Bien, ¿cómo se calcula el correspondiente? Sustituyendo la x por el número al que le quiero calcular la imagen. ¿Sí? En el caso de las tortas fritas, si yo vendo 10 tortas fritas, todos sabemos que si están a 15 pesos, voy a tener 150 pesos. Porque la función en ese caso es 15x. ¿Sí? Entonces, si yo sustituyo en la función, me va a quedar que la imagen de 10 se calcula haciendo 15 por 10. De ahí sale el 150. Esta función modela la situación de las tortas fritas por ilustrar con un ejemplo rápido. Y para calcular cualquier imagen, lo que se hace es sustituir. Bueno, en general, si nosotros tenemos la expresión de la función, lo que vamos a hacer para calcular imágenes es sustituir. Entonces, si yo quiero la imagen de 5, lo que voy a hacer es sustituir por 5 y hacer la cuenta. Entonces, si ustedes hacen la cuenta, acá 50, acá también, más 8, esto va a dar 8. Esto lo pueden ingresar por entero en la calculadora y les va a dar 8. Dentro del cálculo de imágenes, una imagen importante es la imagen de 0, que es la ordenada en el origen. Esa es la imagen de 0. ¿Sí? Que es el término independiente, porque si yo sustituyo por 0, el primer término da 0, el segundo término da 0, entonces solo queda el 8. Bien. Bueno, eso en cuanto a el cálculo de imágenes. Se pueden hallar raíces, que para hallar raíces lo que había que hacer era tomar la función e igualarla a 0 y resolver esta ecuación, que en este caso sería una ecuación de segundo grado, que en el video de repaso vimos cómo se resolvían, ¿sí? Así que también pueden hallar raíces de una función. Y lo otro que se pueden hacer
Lo otro que se puede hacer es graficar. Graficar. Si yo acumulo suficiente información, puedo graficar tanto la función mismo, que en este caso, como es de segundo grado, va a ser una parábola. Si yo hallo las raíces, con las raíces y la ordenada, voy a poder hacer el gráfico. O graficar el diagrama de signo, en el que se marcan las raíces, ¿sí? Y se completa con signos. Que esto es como un mini gráfico que resume el gráfico en el par de ejes cartesianos. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poco más detallado, porque no es el objetivo de este video, simplemente era una pasadita ahí por el tema funciones. Vamos a lo que nos ocupa en este video. Bien, tenemos esa función. Entonces, ya vimos cómo calcular imágenes, por ejemplo, calcular la imagen de 5. ¿Sí? Calculo la imagen de 5, 2 por 5 al cuadrado, menos 10 por 5 más 8. ¿Sí? Que yo les dije que esto daba 8. Si no me creen, háganlo en la calculadora. Bien, supongamos que tenemos otra función también de dominio real, o sea, yo le puedo calcular la imagen a cualquier número, positivo, negativo, fracción, lo que sea, ¿sí? Cualquier número real. Y su expresión es 2 por, entre paréntesis, x menos 1 por, entre paréntesis, x menos 4. ¿Sí? Ahí el cálculo de imágenes va a ser un poco diferente, porque acá esto da 8 porque esta potencia da 25, 5 al cuadrado 25, por 2 50, acá 10 por 5 da 50, entonces a 50 le resto 50, me da 0, y más 8 me da 8. Acá esto va a quedar distinto porque va a ser 2 por, entre paréntesis, es diferente porque hay paréntesis. También se puede hacer directamente en la calculadora, perdón, acá tendría que haber puesto 5 porque sustituí por 5. También se puede escribir todo de uno en la calculadora, y la calculadora primero va a calcular lo que está dentro de los paréntesis. Acá va a ser 5 menos 1, y acá va a ser 5 menos 4, y después va a multiplicar porque así es el orden de las operaciones. Y 2 por 4, 8, por 1, 8. Así que también da 8. ¿Sí? En los dos casos da 8. Bien, eso no es casualidad. En los dos casos da 8 porque estas expresiones, la expresión de f y la expresión de g, son la misma. Solo que esta está factorizada y esta está desarrollada. ¿Sí? Así que voy a sacar la g y voy a ponerle f también, porque son la misma expresión. Son dos formas diferentes de escribir la función f. Entonces, a esta le llamé expresión desarrollada, ¿sí? No tiene paréntesis, está reducida. Y esta expresión factorizada. Expresión factorizada. Bien. A ver, factor se le llama a cualquier cosa que esté multiplicando, ¿sí? Cuando nosotros tenemos dos cosas multiplicándose, se dicen que cada una de ellas son factores. Es como cuando nosotros tenemos una suma, a cada sumando se les puede llamar sumando, se le puede llamar término. Bueno, en la multiplicación son factores. Y nosotros vamos a buscar que los factores tengan esta forma que tienen estos de acá. X menos un número, o X más un número, o X, sencillamente. ¿Sí? Ahora lo voy a explicar un poco mejor a eso. Pero
lo que tenemos que tratar de aprender en primer lugar es cómo pasar de una forma a la otra. ¿Sí? ¿Cómo hago para pasar de la expresión desarrollada a la expresión factorizada? ¿Sí? Bueno, pasar de la expresión factorizada a la expresión desarrollada no es difícil. De hecho, lo que hay que hacer es utilizar la propiedad distributiva. O sea, para pasar de esta a esta, estoy hablando en este sentido, para pasar de la factorizada a la desarrollada, lo que tenemos que hacer es distributiva, que de esto ya hablamos en el video de repaso. Hago esta distributiva y hago 2 por x, 2x. 2 por menos 1, menos 2. 2x por x me queda 2x cuadrado, porque x por x da x cuadrado. 2x por menos 4, multiplico los números, 2 por menos 4, menos 8, y este tiene x, así que le pongo x. Menos 2 por x, menos 2x. Y menos 2 por menos 4, negativo por negativo da positivo, así que me da más 8. Si esto lo reducimos, nos queda que menos 8 menos 2 da menos 10. Entonces, esto es un cuadrado. Menos 10x más 8, pasé de la expresión factorizada a la expresión desarrollada. ¿Sí? Bien, eso es en un sentido. Ahora, ¿cómo hacemos para pasar de la expresión desarrollada a la expresión factorizada? Bueno, para hacerlo en el otro sentido, a ver, desarrollada, factorizada. También es bastante sencillo. Vamos a ver un ejemplo, antes un ejemplo de primer grado, para que vean que es muy simple. Supongamos que tenemos una función de primer grado cuya expresión es 3x más 24. ¿Sí? Bueno, fíjense cómo, si yo divido, o sea, saco el 3 de factor común, entonces puedo pensar, ¿qué tengo que poner acá para que multiplicado por 3 me dé 3x? Tengo que poner 3 en la x. ¿Y qué tengo que poner acá para que multiplicado por 3 me dé 24? 8. Listo. Conseguí la expresión factorizada. ¿Sí? Porque tengo un número similar al que tengo acá y tengo un factor similar a estos que tengo acá. ¿Bien? Ahora, si nosotros siguiéramos haciendo un análisis de esta función de primer grado, veríamos que la raíz de esta función es menos 8. Porque si despejo la x, me da menos 24 dividido 3, que eso da menos 8. ¿Sí? El opuesto de este numerito que está acá. ¿Sí? Bueno, de ahí va a salir la regla para que nosotros podamos construir la expresión factorizada. Como seguro resultó entreverado lo que dije, voy a rebobinar un poquito y tratar de resumir mejor esto que estoy explicando en este momento. A ver, ¿cómo hacemos entonces para pasar de la expresión desarrollada a la factorizada? Hay dos cosas que van a ser fundamentales, como en este ejemplo que acabo de dar. La primera cosa que va a ser fundamental es el coeficiente principal,
que es el número que está multiplicando en el término de mayor grado. O sea, me fijo el término de mayor grado, que acá es este. ¿Cuál es el número que está multiplicando? El 3. Bueno, ese es el coeficiente principal. Coeficiente principal, entonces 3. Ese va a ser importante. Y lo otro que va a ser importante es la raíz o las raíces, porque en el segundo grado puedo tener más de una, que en este caso la raíz es menos 8. ¿Sí? Bueno, la expresión factorizada va a estar formada por el coeficiente principal, ¿sí? Y por cada raíz voy a armar un factor. ¿Cómo va a estar formado ese factor? Bueno, si la raíz es menos 8, mi factor va a ser x más 8. ¿Sí? Ese va a ser mi factor. Voy a tomar el opuesto de la raíz junto con x. ¿Por qué? Bueno, porque si yo sustituyera acá por menos 8 más 8 se va a anular. Esa es la razón. ¿Bien? Bien, entonces, coeficiente principal y raíz. Por cada raíz voy a tener que armar un factor. Entonces, después de que armo el factor, lo agrego a mi descomposición, a mi expresión factorizada. ¿Sí? Y esta es la expresión factorizada. Y lo que estoy haciendo acá es la descomposición factorial de esta expresión, de esta función polinómica. ¿Sí? Bien, entonces, volviendo al ejemplo de segundo grado, ¿cómo hago para pasar de la expresión desarrollada a la factorizada? Bueno, ¿cuál es el coeficiente principal? El coeficiente principal va a ser el 2. Ese lo voy a necesitar. Así que coeficiente principal 2. Después voy a necesitar las raíces. Y para hallar las raíces, como dije hace un rato, lo que tenemos que hacer es igualar esto a 0 y resolver la ecuación, que como queda de segundo grado, sale con Bhaskara. Así que hacemos la fórmula de Bhaskara, aplicamos la fórmula de Bhaskara, que como saben es el opuesto de b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo dividido el doble de a. Bien. Bueno, esto da 100, esto da 64, la resta da 36, así que queda más menos raíz de 36, que da 6, dividido 4. Así que tenemos dos raíces, una sale de 10 menos 6, que son 4, dividido 4, que da 1, y la otra sale de sumar 10 más 6, 16, dividido 4, que da 4. ¿Sí? Si quieren lo chequean. Pero las raíces son 1 y 4. Bien. Así que tengo raíces 1 y raíz 4. ¿Sí? Lo voy a escribir así. Raíz 1 y raíz 4. Bien. Entonces, por cada raíz yo voy a armar un factor. Entonces, mi factor, ¿se acuerdan que cuando la raíz era menos 8, el factor quedaba x más 8? Bueno, acá como la raíz es positiva, acá va a quedar menos 1. Y acá con la raíz 4 va a quedar x menos 4. ¿Sí? O sea, si la raíz es positiva, lo pongo restando. Si la raíz es negativa, lo pongo sumando.
Y si la raíz fuera 0, nunca dio 0 la raíz, lo anoto en el caso de que diera 0. Si diera 0, el factor quedaría solo x. ¿Sí? Porque no tiene sentido poner x menos 0, porque restar 0 no hace nada. Entonces ponemos solo x y ni siquiera precisa el paréntesis porque es solo un término. Bien. Pero vamos a borrar porque 0 no es raíz. Bien, entonces, terminando ya. El coeficiente principal es 2. Lo vemos en la expresión desarrollada fácilmente en el término de mayor grado. Y las raíces se encuentran con una ecuación igualando la expresión a 0, que en este caso queda una ecuación de segundo grado y eso me da 2 raíces. Por cada raíz armo un factor, como ya expliqué, y entonces ahí ya tengo todos los ingredientes para armar la expresión factorizada. Voy a multiplicar el coeficiente principal por el primer factor por el segundo factor. ¿Sí? Y ahí quedó igualito a como estaba al principio. Bien. Bueno. Entonces esas son las maneras de cómo pasar de la expresión desarrollada a la expresión factorizada y viceversa. En el próximo video vamos a ver cómo hacer esto para funciones de tercer grado. ¿Sí? De hecho, ese es uno de los objetivos que tenemos, poder hacer esto con la función de tercer grado. La función de primero y de segundo grado ya estarían cubiertas porque ya vimos cómo resolver ecuaciones de primer y segundo grado, pero no hemos hablado de ecuaciones de tercer grado. ¿Sí? Así que bueno, esto queda por acá. Va a quedar algún ejercicio que como siempre lo corrijo con videos y ustedes miran lo que hicieron en las correcciones. Nos vemos, que pasen bien.